Cada 15 días vamos a hablar un poco sobre el derecho. Está en comunicación telefónica con nosotros María de los Ángeles Rosón, quien es abogada especialista en Derecho Administrativo y maestranda en Derecho Público. Buen día, María, ¿cómo le va? Hola, buenos días, ¿cómo les va a todo el equipo? Bien, ¿qué tal? ¿Qué vamos a hablar este viernes? Tengo entendido que es sobre el derecho y el lenguaje inclusivo. El derecho y el lenguaje inclusivo, sí, que es un tema que tiene sus aristas, ¿no? El tema del lenguaje inclusivo, y está bueno poder dar algunas pautas, por lo menos mínimas, de aclaración y ver cómo ese lenguaje inclusivo es tomado o no desde el ámbito del derecho, ¿no? Nosotros partimos de la idea de la obligación por parte del Estado de generar políticas de igualdad de género, ¿no? Que esa igualdad de género es una necesidad social, es una necesidad cultural que viene impuesta desde la propia sociedad, porque fue la misma sociedad que de manera arbitraria, de manera desigual, fue asignando roles diferentes al hombre y a la mujer por el hecho de serlo, con discriminación en relación a la mujer y a las diversidades sexuales, en todos los aspectos, ¿no es cierto? Sabemos en los aspectos del acceso a los cargos y al trabajo, al control de los recursos, a las diferentes responsabilidades, a la toma de decisiones de todo tipo, en los ámbitos políticos, sociales, culturales, de la educación, de la familia y demás. Bueno, esto que ya conocemos, esta discriminación que está instalada y que fue históricamente instalada, también se perpetuó dentro del ámbito de lo que es el derecho, ¿verdad? El derecho ha sido también, el derecho y el sistema jurídico también ha sido un reproductor de estas desigualdades de género, sí, que se ven en distintos ámbitos. Entonces, es importante pensar en cuáles son las obligaciones del Estado en relación a esto, cuál es la relación que tiene o la obligación que tiene a través de su institucionalidad, a través del sistema jurídico y a través del derecho de generar políticas de igualdad. Una de las políticas de igualdad que están en boga y que se reclaman y que se están tratando de implementar en ciertos ámbitos es el lenguaje inclusivo. Y por supuesto que todo el derecho, a través de sus leyes, a través de los fallos judiciales, a través de las interpretaciones judiciales, no se enfrenta con el tema del lenguaje, porque el derecho tiene un lenguaje que es absolutamente formal, que es técnico y, como digo, que ha sido en cierta forma reproductor de estas desigualdades, o por lo menos que tiene un sesgo patriarcal, ¿no? Entonces, bueno, ante esto hay teorías, como siempre, dentro de lo que son los ámbitos de las interpretaciones y de lo que se debe hacer en relación a las políticas públicas. Hay posiciones que están a favor del lenguaje inclusivo, porque el lenguaje inclusivo lo que hace es tener como objetivo que las palabras sean las formas o los medios para que no se discrimine, ¿no? Para evitar una discriminación o para evitar interpretaciones discriminatorias o que atenten contra la dignidad de las mujeres o de los grupos que están sufriendo o que históricamente sufrieron vulneraciones, ¿no? Ese es el objetivo del lenguaje inclusivo. Entonces, quienes están a favor del lenguaje entienden que el Estado no solo tiene que promover políticas de género o políticas igualitarias, o en el caso del Poder Judicial, sentencias que tengan perspectivas de género, en el caso del Legislativo, leyes con perspectiva de género, sino que también debería incluirse el lenguaje inclusivo. Y esto, por supuesto, trae ciertas controversias, trae ciertas reticencias por parte de los actores jurídicos, ¿verdad? Por esto que le digo que el lenguaje que se utiliza
es muy formal y es técnico. Pero lo que hay que aclarar es algunas precisiones me gustaría hacer en relación a qué significa esto del lenguaje inclusivo, qué consecuencias tiene eso, desde dónde se lo aborda, porque el lenguaje inclusivo es una expresión ideológica y un posicionamiento político. Entonces, cuando se lo analiza y se lo quiere ver vinculado al derecho o vinculado a otras ciencias o vinculados a la vida cotidiana, se confunde lo político y lo ideológico con lo gramatical y lo lingüístico. Entonces nosotros podemos decir que el derecho tiene un lenguaje gramatical y lingüísticamente muy formal, pero de lo que se está hablando acá es de un posicionamiento, de un reconocimiento a la igualdad de género y de diversidades que tienen su fuente histórica en las luchas que se hicieron y que se vienen haciendo por parte de los grupos feministas y grupos de diversidades sexuales. Si me permite, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, Carlos Reyes es mi nombre. Hola, Carlos. Una perlita, si me permite. Había un profesor en la universidad que decía que se negaba a decir presidenta porque la Constitución no lo mencionaba así y que no iba a empezar violándola por ahí porque no sabía por dónde podía terminar. Y después contaba que la Constitución Nacional decía que era hermosa, que la Constitución de la provincia era pasable y después la Carta Orgánica de la Capital Federal dice que era imposible de leer, entre otras cosas, porque habla de jefe/jefa de gobierno, ¿no? Haciendo mención hace unos años, cuando tenía la oportunidad de escucharlo, a esto que estamos conversando sobre la perspectiva de género en el lenguaje. Pero en relación a lo lingüístico, me parece que puede ser un buen ejemplo la Carta Orgánica de la Capital Federal. Sí, absolutamente. Ese es un ejemplo. Que eso no... Bueno, esta es una opinión, esta opinión que vos muy bien referís, es una opinión que tiene muchos agentes del derecho, ¿no? Profesores, abogados, juristas y demás. Pero también está la otra interpretación, ¿no? Que dice, bueno, que se hizo, la Constitución se dicta en un contexto y que eso no significa que no pueda ayornársela o que no deba el Estado ayornarla, ¿no? Eso es una discusión muy rica que se está dando, sobre todo esa discusión se empezó a dar en España, porque ellos tradujeron, digamos, pasaron la Constitución al lenguaje inclusivo, ¿no? Hizo un trabajo, una fue profesora mía, yo hice un posgrado allí en España, y una de mis profesoras es autora de ese trabajo. Y esto generó muchísimo debate, por supuesto. Porque, bueno, lo que dice este profesor que vos mencionás es que no se puede interpretar, que es de difícil interpretación. Hay otro sector que dice que al revés, justamente lo que tiene que tratar una norma jurídica es de ser lo menos más específica y no tan abarcativa, entonces no hablar tanto de géneros, sino que de géneros, digamos, en general, sino que especificar cada uno de los géneros. Entonces, bueno, son distintas interpretaciones, pero es un debate muy rico que se viene dando, que es un debate que tiene que ver con lo lingüístico, ¿no? Porque y con la filosofía particularmente, porque esto se da, las interpretaciones del lenguaje, diría yo que con bastante fuerza desde finales del siglo XX, ¿no? Cuando se estableció esto del debate a través de lo que se llamaba el giro lingüístico, ¿no? Del paso de los filósofos idealistas a los realistas, ¿no? Donde se entendía que el lenguaje
era un simple medio de expresión del individuo de una manera transparente. Esto lo decían los idealistas, ¿no? Y ya con Russell y con Wittgenstein hacia 1928, esto se modifica y se empieza a pensar en el lenguaje como una entidad propia, ¿no? Que tiene sus propios límites, que tiene su propia realidad y que a través del lenguaje se percibe la realidad, ¿no? Entonces es un cambio importante. Y esto, por supuesto, este debate y esta nueva perspectiva también se ve volcada hoy en la actualidad a través de lo que es el lenguaje inclusivo. Entonces hay una lucha antagónica, ¿no? Hay dos posicionamientos, ¿no? Algunos que entienden que el lenguaje es solamente lo que dice la Constitución, como tu profesor, es solamente lo que está escrito y no se puede modificar, y es solamente lo gramatical, o si puede representar una lucha política e ideológica. Y esto es importante porque también implica que nos planteemos cuál es el rol que tiene que llevar el Estado en relación a esto, porque yo empecé diciendo que hay obligación del Estado de generar políticas igualitarias. Entonces nos podríamos plantear, dentro de esas políticas igualitarias, ¿sería obligatorio que el Estado imponga el lenguaje de género o el lenguaje inclusivo? La perspectiva de género seguramente, pero el lenguaje inclusivo, que es algo más específico, ¿debería ser obligatorio? En principio yo diría que la respuesta es no, ¿sí? Poder promulgarlo, poder promoverlo a través de protocolos. Por ejemplo, lo que se está haciendo ahora es protocolos en los distintos organismos del Estado, no solamente en el Poder Judicial, a los fines de poder comenzar a llevar adelante la práctica del lenguaje inclusivo, pero no de manera obligatoria. También se hace en las universidades, entonces hay toda una tendencia a ese reconocimiento, pero no de una manera obligatoria, ¿no? Esta es una de las críticas que se le hace al lenguaje inclusivo, que la gente dice, bueno, pero a mí no me pueden obligar a hablar de tal o cual manera. No debe ser obligatorio, debe ser un posicionamiento que la gente elija y que particularmente yo creo que el Estado debería promoverlo, ¿no? También, cuando hablo del Estado, estoy hablando también de las sentencias, de los jueces en sus sentencias, de las leyes cuando se redactan y de las interpretaciones, ¿no? Hablo del derecho en general. Pero bueno, esto es una interpretación que también tiene otra arista, que es no solo que se le impongan, sino que de alguna manera quien no lo utiliza estaría promoviendo o haciéndose eco de una cultura machista. Eso también es otra interpretación que me parece que hay que desterrarla. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a utilizar gramaticalmente un lenguaje sexista. Es decir, en general utilizamos el masculino para abarcar ciertos colectivos, ¿verdad? Y no especificamos. Esto lo tenemos incluido en nuestra identidad. Esto es parte de los currículums en nuestra educación, y quien no lo utiliza no debe por qué pensarse que es una persona que está en contra de la cultura de la igualdad de género, ¿no? Creo que esto porque si no estamos confundiendo ambos roles, ¿no? Es decir, uno Claro. lo puede hacer un esfuerzo para poder utilizarlo, y a veces ese esfuerzo sale y otras veces no sale porque lo tenemos arraigado. Y también se puede decidir continuar gramaticalmente como estamos acostumbrados. También es una decisión, es un posicionamiento. Pero me parece que no hay que mezclar ambas cosas, porque cuando mezclamos lo ideológico con lo gramatical, empieza ahí una grieta
que es difícil de superar. Y además también otra crítica que se le hace al lenguaje inclusivo es que es patrimonio, como es ideológico, es patrimonio de ciertos partidos políticos. Esto también es algo que creo que debemos desterrar, porque si no sería hacer un recorte muy grande, porque las luchas sociales van más allá de los partidos políticos. De hecho, muchas luchas comienzan desde las organizaciones sociales y luego pasan son tomados por los partidos políticos y luego son tomados por los gobernantes. Quizás, perdón, el proyecto del aborto quizás podría ser uno, lo digo desde este punto de vista. Claro, el proyecto del aborto, son todas necesidades sociales que se van plasmando, que van siendo tomadas por el Estado y luego las convierte en ley o las convierte en política pública. Pero la realidad, la necesidad, viene marcada por la sociedad. Muchas veces por partidos políticos y otras veces no. Otras veces por organizaciones sociales y otras veces por todo en su conjunto, ¿no? Claro. Entonces es importante entender que si se habla, si se utiliza el lenguaje inclusivo, no estamos haciendo referencia a un determinado partido político o frente de partidos políticos, sino que estamos haciendo referencia a que no queremos la igualdad de género, la desigualdad de género, que no queremos la discriminación y que queremos estar a favor de la dignidad de las personas, ¿no? Sí, estaba pensando al margen de lo gramático, pero cuando estaba vigente el artículo 85, si no me equivoco, del Código Penal, 86, que habilitaba al aborto a una mujer que fuera violada, idiota o demente, ¿no? Más allá de que esto, si bien no hace a lo gramático, sí creo que hace a la perspectiva de género, en el sentido de que hay, creo yo, no sé si llamarlo machismo, pero una reacción bastante vetusta, si se quiere, y que estuvo vigente hasta hace muy poco. Sí, peyorativa. Es agresiva, es peyorativa, los términos han cambiado, los términos jurídicos van cambiando y se van ayornando a las nuevas realidades y por supuesto, como decís vos, quedan vetustas las leyes. Las leyes están muy atrás de los cambios sociales, muy por detrás de los cambios sociales. Es lamentable, pero es así. Y más atrás muchas veces están los jueces, cuando los aplican. Nosotros sabemos de un tema, de una denuncia que se hizo a una jueza que utilizó en el 2019, utilizó el lenguaje de género en una sentencia sobre un tema ambiental, utilizó el lenguaje inclusivo. Y fue denunciada por abogados al Consejo de la Magistratura. Más allá de juzgar de que esto esté bien o esté mal, lo que digo es que son realidades que tenemos que verlas, son debates que la sociedad se tiene que dar. Se está trabajando mucho en relación a lo que es la perspectiva de género y también se está trabajando en lo que es el lenguaje inclusivo. Si me permite, hubo un caso, el Código Penal no declara no punible al hurto entre cónyuges. Y hubo una pareja que se separó y el hombre se llevó todo de la casa, todo se llevó, la vació la casa completamente. Y creo que puede ser un buen ejemplo de la perspectiva de género, porque declararon inconstitucional ese artículo porque entendieron que eso era una forma de violencia de género, a pesar de que el artículo 185 consagra que el hurto entre cónyuges no es punible. Exactamente. Esos son fallos con perspectiva de género. Acá lo que estamos hablando nosotros específicamente es el tema del lenguaje, ¿no? De cuál es el lenguaje que utilizan los jueces, los abogados, las abogadas, las juezas. Si modifican en la redacción, más allá de la perspectiva de género, si modifican y utilizan un lenguaje inclusivo, ¿no? O diferenciador. Bien, ¿le puedo pedir una breve reflexión sobre, estamos por ir al informativo? Sí.
sobre la inclusión, no solo desde el género, sino desde hace un tiempo a esta parte vienen siendo noticias las sentencias que son redactadas, por ejemplo, para chicos, cuando en conflictos de familia los damnificados son menores de edad y hay que redactar sentencias de parte de los jueces con chicos para que puedan ser entendidas, que me parece que eso también es una buena forma de inclusión. Sí, totalmente, porque eso es una forma de adaptar el lenguaje a quienes están dirigidos, para que sean entendidos e interpretadas hacia quienes está dirigida la norma o la sentencia. A mí me parece que eso es una medida innovadora, me parece que es inclusiva también, como vos muy bien dijiste. Creo que el Estado tiene la obligación inexorable de generar todas las medidas que sean necesarias para poner en vigencia los derechos humanos, y con esto las acciones que son en contra de la discriminación, a favor de la igualdad de género y de oportunidades, y creo que esto es una manda constitucional que es de inexorable cumplimiento. Así que todas aquellas medidas, todos los funcionarios públicos que tengan a su cargo el rol de cumplir una función interpretativa, me parece que, como en el caso de los jueces, me parece que están cumpliendo con esa manda judicial, más allá de las otras convenciones. Cuando hablo de demanda constitucional, estoy hablando también de por supuesto, las convenciones internacionales inmersas y que tienen jerarquía constitucional, y también el derecho internacional de los derechos humanos en general. Bien, le agradecemos como siempre la comunicación y la claridad conceptual. Nos reencontramos en 15 días. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Bien, hasta la próxima. Hasta la próxima. Nosotros vamos al servicio informativo y ya volvemos. LU3 AM 1080. Micro